Leire Díez llegó a la casa de los Pereda aquel martes para olvidar. El cielo estaba de un gris plomizo, de esos que te quitan las ganas de vivir. Amenazaba con llover, pero como algunos, nunca se decidía. La casa en sí parecía encorvada, como una abuela con más secretos que el Vaticano. Sus ventanas eran ojos oscuros, miraban como si les debiera dinero. Leire sintió un escalofrío familiar, de esos que no son por el frío, sino porque algo chungo va a pasar. Agarró fuerte su caja de herramientas. El fresquito del metal era como un pequeño alivio, pero en plan cutre. Hoy, las tuberías del sótano eran su misión imposible del día. La señora Pereda, una mujer hecha de nervios y encajes de la abuela, la recibió en la puerta. Sus manos se movían más que los precios. «Ay, Leire, menos mal que has venido, hija», susurró, con una voz que apenas se oía entre el ruido de las hojas. El aire en la casa olía a madera vieja y a recuerdos que nadie quería recordar. Las motas de polvo bailaban en los rayitos de luz que se colaban por la penumbra, como si estuvieran en una discoteca de los 80. Leire siguió a la señora Pereda por un pasillo estrecho y oscuro. Cada paso en el suelo que crujía parecía un lamento de un fantasma aburrido. Llegaron a una puerta de madera que pesaba un quintal, con la pintura cayéndose a cachos como la piel después de un día de playa sin crema. Esa era la entrada al famoso sótano, más temido que un examen sorpresa. La señora Pereda forcejeó con el pestillo, temblándole los dedos. «Hace unos ruidos rarísimos», le confesó, con los ojos como platos. Gorgoteos y quejidos, como si un monstruo estuviera con gastroenteritis. ¡Fatal! Leire asintió, muy seria por fuera, pero un mal rollo empezó a crecerle por dentro, como la mala hierba. La puerta se abrió con un chirrido que te ponía los pelos de punta, soltando un airecillo fresco y húmedo. Olía a tierra mojada, a moho, y a cosas que llevaban ahí más tiempo que Matusalén. Leire se asomó a la oscuridad agobiante de abajo. Una bombilla solitaria colgaba como si estuviera a punto de suicidarse, dando una luz que parpadeaba más que un intermitente roto. Las escaleras eran empinadas y de madera, y se perdían en una oscuridad que daba yuyu. Respiró hondo, como cuando te vas a tirar a una piscina de agua helada. «Voy a bajar a echar un ojo, a ver qué se cuece», anunció Leire con más seguridad en la voz de la que sentía. La señora Pereda solo se retorcía las manos, como una estatua del sufrimiento al borde del precipicio. Este sótano parecía menos un trastero y más una tumba olvidada, esperando con más paciencia que un santo. Con cara de pocos amigos, Leire empezó a bajar. Cada escalón se quejaba bajo su peso, como si la madera vieja estuviera de huelga. Las sombras bailaban a su alrededor, engañando a sus ojos. Telarañas gordas como mantas le rozaban la cara. ¡Qué asco! Podía oír el goteo constante, plic, 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 de agua en algún lugar de la negrura, como una tortura china. Era el corazón del problema, la causa de los disgustos de la señora Pereda. El sótano era más grande de lo que esperaba, un laberinto de muebles viejos tapados con sábanas blancas, que parecían fantasmas haciendo guardia. El aire se volvió más frío, más pesado. El silencio solo lo rompía el goteo y su propia respiración. Gap, tú, ese. Se sintió más sola que la una, como una exploradora en un mundo subterráneo de saldo. Leire por fin encontró las tuberías culpables, las muy fastidiosas. Serpenteaban por la pared de piedra húmeda, verdes de viejas y de óxido, como un político que lleva mucho en el cargo. Una junta en particular parecía hinchada, cabreada, como si le hubieran pisado un callo. Dejó su caja de herramientas con un clonk metálico que retumbó de mala manera. Las herramientas de dentro sonaron un poquito, un ruidito desafiante en aquel silencio que agobiaba. Cogió una llave inglesa grande, fría y fuerte en su mano. Esa era su arma para luchar contra el desastre que se avecinaba. La cara de angustia de la señora Pereda apareció arriba de las escaleras, como una luna pálida en la oscuridad. ¿Está muy mal la cosa, Leire, cariño?, preguntó hacia abajo, con voz temblorosa. Leire solo hizo un gruñido, ya estaba en modo fontanera ninja.
Colocó la llave inglesa alrededor de la válvula cabezota. Estaba cubierta de óxido, más cerca que una mula. Leire hizo fuerza, tensando los músculos. La válvula ni se movió. Parecía que la propia tubería se resistía. Cambió la postura, plantando bien los pies en el cemento húmedo. Lo intentó otra vez con más ganas. La tubería soltó un quejido, un sonido que casi parecía vivo y que no le gustaba nada el meneo. Empezó a sudar la gota gorda. El aire en el sótano se sentía espeso, como si te ahogara. Oía a la señora Pereda rezando por lo bajini o soltando algún «¡ay, Dios mío!» desde arriba. Lo que parecía una tontería de girar una válvula se estaba convirtiendo en una pelea de gallos. De repente, apareció una grieta finita en la tubería, cerca de la junta problemática. Era una rajita pequeña, casi invisible. Pero de ella salió un silbidito como el de una serpiente avisando: «¡No me toques las narices!». Leire se quedó tiesa. El silbido se hizo más fuerte, más insistente. Un chorrito fino de agua empezó a salir disparado de la grieta, fría, y que te calaba hasta los huesos. «¡Madre mía!», masculló Leire. Esto no iba según lo planeado. ¡Qué sorpresa! La tubería parecía reírse de ella en su cara. Su pequeña herida ahora era una fuente de desafío total. La señora Pereda, notando el cambio en el ambiente, volvió a llamar. «¿Qué ha sido ese ruido? ¿Está todo bien, hija mía?». La situación se estaba poniendo fea muy rápido. El chorrito fino se convirtió en un chorrazo de agua helada, a lo bestia. Salió disparado por el espacio estrecho, dándole a una estantería vieja y olvidada llena de botes polvorientos. Leire vio con espanto cómo los botes, con algo que parecían conservas de la época de los dinosaurios, empezaron a tambalearse peligrosamente. La presión del agua era sorprendentemente fuerte. La tubería no solo goteaba, estaba contraatacando con mala leche. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que un problemilla se convirtiera en una inundación de las gordas. El goteo rítmico había sido reemplazado por un chorro con mucha decisión. Los susurros de problemas se estaban convirtiendo en gritos de «¡Sálvese quien pueda!». El sótano parecía encogerse a su alrededor. Las sombras se hacían más oscuras, más amenazantes. El primer bote se tambaleó y luego, ¡pum!, se cayó. Golpeó el suelo de cemento con un crack que te revolvía el estómago. Los cristales saltaron por los aires como en una película de acción cutre. El olor fuerte a cebollitas en vinagre de cuando reinó Carolo llenó el aire húmedo. Luego cayó otro bote. Y otro. Era una fiesta de destrucción, una orquesta de cristales rotos. Menudo concierto. La señora Pereda, desde su puesto de observación arriba de las escaleras, soltó un grito que ni en las películas de miedo. Su grito retumbó por todo el sótano, mezclándose con el sonido de los botes rompiéndose y el agua silbando. Leire esquivó un trozo de cristal volador con el corazón a 1000 por hora. El suelo era ahora una pista de patinaje de cristales rotos y un líquido apestoso y resbaladizo. Un peligro. Esto se estaba yendo de las manos más rápido que un político cambiando de opinión. En medio del jaleo, un nuevo personaje hizo su entrada triunfal. Un gato gris y peludito, que nadie había visto ni oído antes, salió disparado de detrás de unas cajas viejas. Apareció de la nada. Sus ojos brillaban como dos brasas en la oscuridad. Asustado por el ruido y el chaparrón repentino, el gato arqueó el lomo y le soltó un bufido a Leire que parecía el demonio. Leire, que ya estaba medio desequilibrada esquivando cosas, dio un salto hacia atrás por la sorpresa. Resbaló en un charco de hormigón mojado, con todo el caldillo de las cebollas. Casi se mata. Agitó los brazos, intentando agarrarse a algo, a lo que fuera, para no caerse. Su mano chocó contra una montaña de periódicos viejos, amarillos como el sol de mediodía, que estaba a punto de caerse. Se cayeron como un castillo de naipes. Uno de los periódicos voladores, arrastrado por una corriente de aire traviesa, voló hacia arriba. Le dio un golpe directo a la única bombilla pelada. Hubo un pop suavecito, un parpadeo y, de repente, todo negro. Oscuridad total, como en el bolsillo de un tacaño. El sótano se quedó a oscuras, una negrura impenetrable, donde solo se oía el agua saliendo a chorro y los maullidos furiosos del gato invisible. La señora Pereda volvió a gritar, pero esta vez de puro pánico.
Luego un ¡pum! Gordo desde arriba de las escaleras. Leire no sabía si la señora Pereda se había desmayado o simplemente se había pegado un costalazo con el susto. Lo único que sabía era que estaba sola, a oscuras, con una tubería vengativa, un gato cabreado como una mona y un suelo lleno de cristales. Menudo panorama. La oscuridad la desorientaba. Leire se quedó quieta un momento, intentando ubicarse. El silbido del agua sonaba más fuerte ahora, más amenazante sin poder ver nada. El gato seguía con sus maullidos de cabreo, que parecían lamentos del infierno, desde algún sitio cercano. Podía oler la tierra húmeda, el vinagre fuerte de los pepinillos, y algo más: miedo. El suyo, y quizás también el de la señora Pereda. Esto ya no era un trabajito, era una aventura de esas que no se olvidan, pero por lo malas que son. Casi se le escapa una risita nerviosa, de esas de tierra, trágame. Leire buscaba a tientas en los bolsillos, como una loca, su linterna. Después de lo que pareció una eternidad, o por lo menos 5 minutos en la oscuridad, su mano agarró el tubo metálico y frío. Con un clic, un rayito de luz cortó la oscuridad agobiante. Menos mal. Era como una pequeña luz al final del túnel, pero un túnel muy caótico. El rayo de luz primero pilló los ojos brillantes del gato, que le dedicó un último bufido, antes de pirarse a las sombras más oscuras, como un cobarde. Luego, enfocó la luz hacia el origen del diluvio. La tubería echaba agua con una mala leche que no veas, montando una fuentecita en medio del sótano que nadie había pedido. Lo primero era parar la inundación. Se acordó de haber visto la llave de paso principal del agua antes, cerca de la entrada. Caminando por los charcos, con más cuidado que un torero esquivando los trozos de cristal, Leire se dirigió hacia ella. El haz de la linterna bailaba por todas partes, iluminando un panorama de desastre casero que daba pena verlo. Cajas volcadas, periódicos por todas partes, y los restos tristes y coloridos de las conservas de la señora Pereda. Un cuadro. Al llegar a la llave, la agarró fuerte con las 2 manos. Estaba dura, más agarrada que un político a su sillón, igual que su primita la de la tubería. Con un gruñido de esfuerzo, de esos que te salen del alma cuando ya no puedes más, echó todo su peso para girarla. Se oyó un quejido de metal protestando, y entonces, poco a poco, el chorro de agua empezó a disminuir. Bendito silencio. Solo se oía el goteo del techo, que parecía que iba a llover dentro de casa. Arriba de las escaleras, la señora Pereda soltó un quejidito, como si se estuviera despertando de una pesadilla. Leire subió corriendo, con la linterna bailando. La pobre mujer estaba hecha un ovillo en el suelo, consciente por suerte, pero más perdida que un pulpo en un garaje. Leire la ayudó a levantarse, diciéndole palabras para tranquilizarla. «Ya está bien, señora Pereda, el agua está cortada». La anciana miró por encima de ella, hacia el desastre acuático y oscuro de su sótano. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mis conservas», susurró con una pena que partía el corazón. «La receta de mi abuela». Leire, calada hasta los huesos, más sucia que el palo de un gallinero, y rodeada de un caos de 3 pares de narices, sintió una extraña sensación de misión cumplida. «Bueno», dijo Leire, con una sonrisa cansada de oreja a oreja. «Por lo menos no nos hemos aburrido, ¿eh? La limpieza les llevó horas, casi hasta el día siguiente». Juntas, Leire y una señora Pereda, que se recuperaba poco a poco, barrieron cristales, fregaron agua y consolaron al gato, que se había quedado más traumatizado que después de ver una peli de terror. Lo que había empezado como una llamada normal de fontanería, se había transformado en una aventura inolvidable de cristales rotos, un gato con muy malas pulgas y una oscuridad de repente que ni te cuento. Cuando Leire por fin recogió sus herramientas, ya de noche cerrada, la señora Pereda le dio una taza de té caliente. Se sentaron en la cocina tranquila. El drama del sótano ya empezaba a convertirse en una anécdota para contar en las cenas. Una historia que Leire Díez contaría durante años, como prueba de que era más dura que una piedra, y para recordar que a veces, hasta los peores desastres pueden acabar siendo aventuras raras, casi de risa.